Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la insuficiencia cardíaca. Este tema va a ser impartido por su servidora, Marcela Carolina Pimentel, y en este tema vamos a hablar un poco acerca de las definiciones sobre la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar sobre los tipos de insuficiencia cardíaca, sus diferentes etiologías y sus diferentes tratamientos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la insuficiencia cardíaca. Vamos a decir que la IC es un síndrome clínico, es un síndrome porque está caracterizado por síntomas y signos específicos que son producidos debido a una alteración, ya sea a nivel estructural, anatómica o funcional del corazón, lo cual va a producir una reducción del gasto cardíaco y el aumento a nivel de las presiones intracardíacas, tanto en el estrés como en el reposo. Es muy importante esta definición porque definir insuficiencia cardíaca nos va a dar los parámetros para dar un mejor diagnóstico, porque dependiendo de las manifestaciones clínicas y la sintomatología de la insuficiencia, vamos a ir dando los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca en sus diferentes clasificaciones. Entonces, hablemos un poco sobre los tipos de insuficiencia cardíaca. Tenemos tres tipos principales, o tres clasificaciones principales sobre la insuficiencia cardíaca, y las vamos a clasificar dependiendo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces tenemos la llamada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, que es, por así decirlo, una zona gris, mencionaba la literatura, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, nos vamos a referir a una FEBI menor al 40%, y cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, vamos a hablar de una FEBI mayor del 50%. Pero tenemos otra clasificación, como ya la mencionamos, que es la intermedia o la media, que es la FEBI que está entre el 40 y el 49%. Algo muy importante que tenemos que saber es que la diferenciación de los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca es importante, porque dependiendo de esta clasificación, así va a ser el manejo. Otra cosa importante que hay que saber es que diagnosticar estos tipos de insuficiencia cardíaca, sobre todo al referirnos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es un poco complicado y complejo, debido a que en esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada no se presenta dilatación del ventrículo izquierdo. Sin embargo, sí hay aumento de la pared del ventrículo y también hay aumento en el tamaño de la aurícula. Entonces podríamos decir que en este caso la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo sí están aumentados de tamaño, mas no dilatados. Eso es importante. Otra cosa importante es que debido a este aumento en lo que es por así decirlo, el tamaño tanto de aurículas y ventrículos, eso hace que las presiones del llenado aumenten y eso impide, obviamente, que el corazón pueda realizar su función normal de llenado y de expulsión en el caso de la diástole y la sístole. Por eso muchas veces esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada se conoce como diastólica. Ahora bien, hablemos un poco sobre la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Mencionaba la literatura que la prevalencia de la IC en aproximadamente el 1 al 2% es en la población adulta. En los países desarrollados, este porcentaje va a dar un aumento de más del 10%, sobre todo en las personas mayores de 70 años. Entonces se podría decir que por epidemiología, los pacientes con mayor prevalencia de IC alrededor de a nivel global son las personas mayores de 70 años. Otra cosa importante
es que el riesgo de estos pacientes con IC a los 55 años es de un 33% más en los varones, perdón, y 28% más en las mujeres. Los pacientes con IC que tienen fracción de eyección conservada pueden variar este rango entre el 22 hasta el 73%. Algo importante es que la IC conservada comparada con la IC reducida en los pacientes con esta IC conservada que son de mayor edad se da muchísimo más frecuente en las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen antecedentes de hipertensión arterial y de fibrilación auricular. También es importante saber que dependiendo de la patología, así se va a presentar, también dependiendo de las diferentes regiones o países en donde se presenta la IC. Ahora bien, hablemos sobre la etiología de la insuficiencia cardíaca. En la literatura se mencionaba un cuadro bastante amplio, invito a revisarlo si quieren, pero es bastante amplio. Entonces me tomé la libertad de hacer esta tablita donde trae las diferentes etiologías de la insuficiencia cardíaca, pero de manera más compacta. Entonces, en ese cuadro se dividían en tres categorías principales, que es el miocardio enfermo, la condición de carga anormal y las arritmias. En el caso del miocardio enfermo, podemos tener principalmente como patología la isquemia a nivel cardíaca, el daño tóxico producido por sustancias nocivas, las infiltraciones en el caso de los metástasis por cáncer, las alteraciones metabólicas, enfermedades metabólicas que pueden afectar el corazón, los daños inmunológicos y los daños a nivel inflamatorio. En el caso del daño inmunológico, en las enfermedades principales como en el lúpulo eritematoso sistémico y en los daños inflamatorios, las miocarditis infecciosas. Ahora bien, la condición de carga normal a la cabeza, lo principal, ¿verdad? La patología es la hipertensión vascular, las valvulopatías, enfermedades a niveles pericárdicas como los derrames, etcétera, y las enfermedades a nivel del endocardio también son importantes, la sobrecarga de volumen y el estado de gasto elevado. Y por último, tenemos las arritmias, como lo son las taquiarritmias, las bradiarritmias específicamente. Entonces, como podemos observar, hay muchísimos por ese factores etiológicos que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca. Por eso que es importante porque es importante esto, porque por medio de esta etiologías subyacentes podemos identificar la causa por la cual se está produciendo la insuficiencia cardíaca y al haberla identificado podemos ya de alguna manera organizarnos mejor para uno empezar a pensar el diagnóstico correcto y dos, principalmente para poder dar el manejo adecuado en el caso de las diferentes etiologías. Por ejemplo, si es el miocardio enfermo, pues irnos más que todo a un tratamiento específico en el cual se pueda sobrellevar el problema ayudando al miocardio. Si es a nivel de la condición de carga normal, pues es necesario ver los volúmenes, si hay sobrecarga, etcétera. Y en el caso de las arritmias, hay que ver cómo están el miocardio de conducción, los nódulos específicos y qué podría estar pasando para que se esté produciendo esta arritmia, ya sea una taquiarritmia en el caso de las frecuencias elevadas y la bradiarritmia en el caso de las frecuencias bajas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Como ya lo mencionamos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome porque está caracterizado por signos y síntomas que la van a producir. Específicamente, cuando hablamos de manifestaciones clínicas, hablamos de signos y síntomas. Entre estos tenemos síntomas que son muy típicos, es decir, que generalmente en todas las insuficiencias cardíacas vamos a ver esta sintomatología, al igual que signos específicos también, que es que en esta patología siempre los vamos a ver, y tenemos unos que no son tan frecuentes. En el caso de la sintomatología, signos típicos a la cabeza de la insuficiencia cardíaca es la disnea, ¿verdad? Es importante saber esto, porque generalmente en los pacientes con IC, sobre todo cuando hablamos de los IC
con problemas de congestión, una de las características principales es la llamada disnea que se produce en el paciente y que puede llegar a evolucionar hasta la ortopnea. También se da la llamada disnea paroxística nocturna, que es que el paciente despierta por la noche debido a esa sensación de asfixia que él tiene o ese deseo de poder respirar, que es bastante caracterizada por los pacientes en insuficiencia cardíaca en grados bastante descompensados, en los cuales incluso en el reposo, acostados, el paciente siente esa necesidad de falta de aire. También está la fatiga, que es una sintomatología bastante clara, y también es que esta misma fatiga se puede producir durante un corto tiempo, que es que el paciente comienza a sentir que le cuesta caminar, que se cansa mucho cuando camina, que al ponerse los zapatos, hasta incluso tener problemas con los leves esfuerzos, ¿verdad? Entonces, el paciente, incluso estando acostado, se siente cansado. Eso es bien común. Y tenemos sintomatología menos específica, como por ejemplo la tos nocturna, las sibilancias, que generalmente cuando ya hablamos de sibilancias en insuficiencia cardíaca, ya estamos hablando de sobrecargas de volumen, porque podemos decir que el paciente ya incluso está entrando en derrames pleurales, etcétera, y también puede estar lo que es la hiporexia, el decaimiento, los mareos y el síncope. Pero como ya lo mencionamos, esa sintomatología es mucho menos específica. También tenemos signos específicos, como por ejemplo la presión yugular elevada, que la vamos a caracterizar principalmente por al examen físico, vamos a observar las yugulares ingurgitadas del paciente y dependiendo de eso podemos categorizarlas en grados, si el grado 1, si el grado 2, etcétera. También tenemos el reflejo hepato-yugular, que es el hacer presión en lo que es el hígado, se puede ver el reflujo a nivel de las yugulares y también tenemos el llamado ritmo de galope o el tercer ruido, que este es bastante específico. Y también tenemos signos menos específicos, como por ejemplo uno es el aumento de peso, el edema periférico que puede o no estar principalmente, sobre todo a nivel de lo que es los miembros inferiores y el escroto, los crepitantes pulmonares, pero insisto, aquí estamos hablando de una insuficiencia cardíaca congestiva, los pulsos irregulares, las taquicardias, la hepatomegalia en el peor de los casos y lo que es las extremidades frías. Ahora vamos a hablar un poco sobre las pruebas iniciales básicas que nosotros debemos de tener en cuenta para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces ya tenemos al paciente que nos está presentando una sintomatología y nosotros estamos pensando que el paciente podría estar entrando o puede tener una insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos tres pruebas complementarias importantes. Una de las que mencionaba la literatura era las concentraciones del péptido natriurético. La segunda era el electrocardiograma, que en este caso generalmente no tenía un valor muy diagnóstico, pero se sigue utilizando y es importante. Y en un tercer caso sí se predisponía de él el ecocardiograma, que este iba a ser el gol estándar, por así decirlo, para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca, porque era el principal que nos iba a ayudar a identificar si había un problema anatómico o funcional a nivel del corazón.